muy interesante realmente la lista de personalidades que proponen y convocan el plantón de mañana lunes 28 de abril al mediodía en la puerta del Congreso para pedir la rectificación de la Comisión de Fiscalización. Más adelante vamos a leer quiénes integran esta convocatoria. Dentro de 2 semanas, los maestros de todo el Perú se irán a una huelga general indefinida. Sus demandas son económicas y laborales, pero la novedad es que los maestros, tal vez por primera vez en la historia del magisterio o de la lucha sindical del magisterio, estarán desunidos. La dirigencia nacional, en manos de maestros militantes de Patria Roja, enfrenta a 2 sectores opositores y uno de ellos, según fuentes de la policía especializada, obedece a una facción de Sendero Luminoso. Adelante con el reportaje de Daniel Llovera. Este 12 de mayo, los maestros del Perú iniciarán una huelga general indefinida. Pero a esta huelga, los maestros, tradicionalmente unidos, irán divididos. Fuentes policiales especializadas confirmaron entre líneas que una facción senderista ha montado una organización de apoyo a sus presos recluidos en los penales de máxima seguridad. Esto no sería ninguna novedad si es que esta organización no estuviera trabajando infiltraciones en distintos gremios. La facción de Oscar Ramírez Durán, alias Feliciano, ha logrado infiltrarse y mimetizarse, según nuestras fuentes policiales, en diversas bases del SUTEP, sobre todo las que están ubicadas en Junín, Puno, San Martín, Huánuco y Lima. Esta acta del Congreso de Huancayo del 21 y 22 de marzo señala en el punto Situación Política Nacional la solidaridad con los presos políticos. Para la policía, esto demostraría una clara simpatía de parte del llamado SUTEP paralelo por una línea sindical clasista con los presos de Sendero Luminoso. Esta demanda se repite en otros documentos del SUTEP departamental de Junín. En ellos se puede leer: libertad inmediata de los presos políticos y su inmediata reposición en sus centros laborales. Más abajo, solidaridad con los maestros presos políticos injustamente encarcelados. Y en el mismo documento, cese de persecuciones y despidos ilegales y derogatoria del decreto legislativo 25880 que tipifica apología de terrorismo para los maestros. ¿Ustedes son senderistas? Bueno, particularmente el que habla y los que estamos aquí al frente no tenemos ninguna ligación con esa facción, ni menos con esos partidos, ¿no? Lo que nosotros estamos propugnando es el frente único, porque de acuerdo a nuestro estatuto en el SUTEP dice de que están agremiados todos los maestros, sin importarle su filiación política. ¿No hay simpatía ni militancia con el senderismo, con Abimael Guzmán, con la línea del acuerdo de paz? De ninguna manera, aquí nadie tiene esa intención y menos, ¿no? A nivel sindical vamos a propagar esas cuestiones. Maestros de Junín consultados por Entre Líneas manifestaron que a algunos de los eventos que ha organizado el SUTEP departamental han asistido en calidad de conferencistas personas que fueron vinculadas en algún momento a Sendero Luminoso, como el músico y sociólogo Walter Humala Lema. El señor Humala es un reconocido sociólogo que ha participado en muchas ponencias a nivel nacional y viendo esas cualidades de que nosotros los hemos invitado. Finalmente las que tienen que optar por una definición son los propios maestros, ¿no? El profesor Aranda, como el profesor Mendoza, desvirtúa toda vinculación con Sendero y reivindica el Congreso Magisterial de Huancayo, aquel donde se firmaron estas actas. Es un congreso que responde a las expectativas del magisterio mayoritario del SUTEP, del magisterio total, es decir, de las bases que a través de sus representantes genuinos han estado en ese congreso. La unidad de los maestros a nivel nacional está mellada, y eso lo reconocen algunos dirigentes independientes de Junín, quienes señalan que es el gobierno quien trata de dividirlos. Siempre el gobierno trata de disociar, de dividir, porque hay un dicho antiguo que dice no divide y reinarás. Es un punto a favor para ellos el que pues el gremio del sindicato de profesores a nivel nacional esté dividido.
Los maestros se preguntan si los actuales dirigentes serán capaces de superar sus diferencias antes de efectuar la huelga nacional y si realmente su gremio corre el riesgo de verse dirigido alguna vez por Sendero Luminoso. Actualmente, la dirigencia nacional está en manos de maestros militantes de Patria Roja. Otras dirigencias regionales estarían en manos de una facción de Sendero Luminoso y en otros departamentos hay maestros que se autodenominan SUTEP Democrático, el mismo que fue reconocido por el exministro de Educación Nicolás Lynch el año pasado. A nivel nacional nosotros podemos ya advertir de que existe un paralelismo, un grupo de oposición al SUTE nacional. Nos caracteriza un aspecto muy importante, ¿cuál es? Pues la democracia. Y no es posible que durante 30 años de la elección de los dirigentes se sigan dando a través de los famosos congresos eleccionarios, donde se digitan a los dirigentes que tienen que servirse pues a los intereses políticos, que en este caso es de Patria Roja. Jurado y otros 24 dirigentes de Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Arequipa y Apurímac se reunieron durante esta Semana Santa en un centro recreacional de Lima, en el encuentro Maestros por la Democracia. En el mismo, acusaron a la dirigencia nacional de conducir mal los destinos del sindicato y usufructuar los fondos de la derrama magisterial. El gremio responde a una dictadura sindical donde no hay espacio ni cobertura para las voces discrepantes, no con el SUTEP, sino con la forma como se viene conduciendo. La otra dirigencia, esa cúpula dirigencial, que lo único que ve es pues sus intereses políticos y sus intereses económicos que se da a través de la derrama magisterial y cuyos inversiones o cuyo manejo económico de esta entidad también el maestro de base desconoce. Nilber López, secretario general del SUTEP y militante de Patria Roja, desmiente estas afirmaciones. En el directorio de la derrama magisterial participa el Ministerio de Educación, participan los delegados de nuestro sindicato, el SUTEP, los delegados del CIDES y está supervisada permanentemente por la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros y además tiene un consejo de vigilancia. El pseudo congreso de Huancayo obedece a una convocatoria de un sector del senderismo arrepentido que oportunamente nosotros hemos dado a conocer y hoy no pueden desvirtuar porque las pruebas están a la mano cuando utilizan el lema por la línea de clase en el movimiento magisterial que ha sido siempre un lema fachada del MOTSE, que el Movimiento Obrero de Trabajadores Campesinos, que era organismo sindical, fachada de Sendero Luminoso. Los miembros del denominado SUTEP democrático asistieron al Congreso de Huancayo. Sin embargo, sus dirigentes se retiraron y marcaron distancia porque no estaban dispuestos a suscribir acuerdos que estaban fuera de toda naturaleza magisterial. Los puntos de apoyo al senderismo, señalaron entre líneas, nunca fueron materia de discusión en el Congreso y por el contrario, fueron introducidos entre gallos y medianoche por la mesa directiva. Las dirigencias paralelas han motivado en los maestros estados de ánimo encontrados. En mayo se van a la huelga y las tres corrientes presentarán, por lo tanto, 3 pliegos de reclamos al gobierno. Uno de ellos pedirá por los presos políticos. Los términos utilizados en las actas de Huancayo son alarmantes. Estamos frente a un intento de reorganización de las bases políticas de Sendero Luminoso. ¿Ocurre esto solo en el SUTEP o pasa lo mismo en otros sindicatos y organizaciones gremiales? Vamos a otro tema, vamos a una pausa para volver con otro tema. Esta semana